Empezamos generalmente por una fe externa, laukiki, pero gradualmente a través de la comprensión, a través del estudio, a través de la guía de un sadhu, tenemos que llegar a sastriya srada, a una fe sólida basada en el conocimiento de los shastras. Hoy vamos a ver entonces la segunda etapa en el desarrollo del Prema Bhakti, del amor por Dios, y es Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Entonces, ¿qué es Sadhu Sangha? Sadhu Sangha es asociarse con personas que nos ayudan a incrementar nuestro amor por Dios. Y es explicado dentro del Saranagati. Anukulyasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Tenemos que hacer Anukulya Sankalpa, hacer el Sankalpa, la resolución de solamente asociarnos con personas que nos ayudan a avanzar espiritualmente y dejar de lado la asociación que no nos ayuda. Ahora, hay algo importante, y es que el practicante debe tener algo que se llama Lokavichar. Lokavichar es mi ubicación dentro del universo, dentro del medio ambiente, dentro del entorno cultural, familiar, social. Entonces, yo no puedo ir a la tienda, a la esquina, y ir a comprar unas naranjas y decirle al Señor, tenga rápido, coja este billete y no me mire porque me contamina, y Hare Krishna Haribol, y salir corriendo con las naranjas a la casa. Porque eso ya no sería aplicación de la filosofía, sería fanatismo, sería dogmatismo, sectarismo sin ningún criterio. Entonces, pues yo tengo que relacionarme apropiadamente con mi familia, con las personas con las que trabajo, con las que estudio, con las personas que nos transportan en la ciudad. Entonces, allí ese tipo de asociación es permitida y debe ser cordial. Bhaktivinoda Thakur, en el Chaitanya Siksamrita, él dice que uno tiene que ser cordial con las personas, cordial con los trabajadores, cordial con los compañeros, ¿sí? Tiene que intentar relacionarse en bondad, en la modalidad de la bondad. Pero un practicante de vida espiritual no va a hablar cosas innecesarias con un materialista. No es que me encuentro en la esquina y me pongo a hablar entonces con el vecino de la política y del fútbol y del reinado de belleza y de la última noticia. No. La asociación debe ser utilizada para lo necesario. Y por otra parte, alguien me decía, bueno, pero pues es que yo convivo con personas materialistas, trabajo con personas materialistas, estudio con personas materialistas, entonces, ¿cómo puedo evitar esa asociación? Entonces, realmente Sadhu Sangha es que tú revelas tu corazón, las cosas más profundas de tu corazón, a un sadhu. No lo vas a hacer a una persona que no tiene conocimiento espiritual, porque no te va a orientar de forma apropiada. Tienes que revelar la mente en forma confidencial y hacer preguntas de forma confidencial a una persona que tenga más conocimiento que tú, y algo muy importante, que no sea chismoso o que no sea chismosa, porque si es chismoso o chismosa puede arruinar todo. ¿Sí? Entonces, incluso en el Srimad Bhagavatam, en el 11º canto del Uddhava Gita, se dice que un solo Siksha Guru puede o no puede ser suficiente. A veces uno requiere de más Siksha Gurus para poder tener un mapa más completo de cómo adentrarse en la práctica espiritual. Pero claro está, uno no toma un Siksha Guru porque le conviene a mi ego, ¿no? Y deja al otro porque no le conviene a mi ego. Siempre uno tiene que ser consciente, Anukulyasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam, de aceptar lo que me favorece para mi crecimiento espiritual y dejar de lado la asociación que no favorece mi crecimiento espiritual. Y esto es algo muy importante, porque así como el Sadhu Sangha es la raíz que nos permite que nazca el amor por Dios, Asat Sangha, la asociación incorrecta, destruye el nacimiento del amor por Dios. Y Sadhu Ninda, ofender a los sadhus, también destruye el desarrollo del amor por Dios. Por eso el señor Chaitanya explicó a Sanatana Goswami, le dijo, resúmame en una instrucción conciencia de Krishna. Y él dijo, Asat Sangatyaga e Vaishnavachar. Tienes que evitar la asociación incorrecta, porque esa asociación no te va a permitir el avance espiritual.
Entonces, sanga también significa apego. El sadhu nos apega a lo espiritual y gradualmente nos desapega de lo material. Cuando yo estoy cerca a un sadhu, yo siento en el corazón una inclinación a cantar más el santo nombre, a adorar más la deidad, a estudiar más los sastras, a hablar cosas coherentes. Entonces el sadhu nos ayuda a intensificar nuestro apego hacia el espíritu. Ahora, ¿por qué es tan importante el sadhu sanga? Entonces en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, capítulo 22, texto 83, explica: Krishna Bhakti Yadmamula Hoy Sadhu Sangha Krishna Prema Yadme Tejo Punya Mukhya Angam. Dice, el nacimiento, la raíz, el mula, la raíz del nacimiento, Yadma, del Krishna Bhakti, es Sadhu Sangha. Es la raíz del nacimiento del Krishna Bhakti. Krishna Prema Yadme Tejo Punya Mukhya Angam. Incluso en la etapa post-liberada, si algún día, por la misericordia del Señor Supremo y de nuestro Gurudeva, llegamos a Nitya Navadvip, a donde el Señor Chaitanya ejecuta su eterno lila de Harinam Sankirtan, o llegamos a Vrindavan Dham, donde Radha y Krishna ejecutan su eterno lila, en esos lugares vamos a tener asociación también con devotos. Porque nosotros no estamos practicando un proceso impersonal, en el cual yo me fundo con Dios, yo me vuelvo uno con el universo, yo me vuelvo uno con Dios y se acaba la individualidad. No aspiramos llegar a ese lugar llamado Nirvishesha Brahma. Aspiramos llegar a Vrindavan, el bosque. Y cuando uno entra a un bosque, todo está lleno de variedad, de colores, de diferentes texturas, de diferentes olores, de diferentes animales, de diferentes plantas, de diferentes aromas. Todo es variedad dentro de un bosque. Y así es Sri Vrindavan Dham. Es muy variado, es muy dinámico, es muy entretenido. Entonces allá vas a tener que asociarte de forma apropiada. Si eres de los Shakis del grupo de Radharani, entonces tendrás que asociarte con Lalita, con Vishaka, ¿sí? Con las Asta Shakis, con Tungavidya, con Induleka, con todas las Shakis y aprender el lenguaje de las Shakis. Si eres de los Shakas, de los amigos de Krishna, entonces vas a tener que aprender cómo interactúan Subala y cómo interactúa Sridhama y cómo interactúa Madhu Mangal. Si eres del grupo de los padres, entonces tienes que aprender a trabajar y a servir a Madre Yashoda, a Nanda Maharaj y a las nodrizas que ayudan a Madre Yashoda en la atención del Señor Krishna. Entonces, siempre el Sadhu Sangha nos va a acompañar desde la primera etapa del desarrollo del Bhakti, que es Shraddha, como ya lo explicamos, hasta la última etapa, que es Prema Bhakti. Siempre va a haber asociación. Y por lo tanto, tenemos que aprender el arte de asociarnos con los sadhus. Cómo servir a los sadhus. Cómo hacer preguntas inteligentes a los sadhus. Y finalmente, pues en la etapa ya de liberación, cómo compartir con los sadhus un servicio amoroso a Sri Sri Radha y Krishna. Ahora, como había explicado anteriormente, así como el Sadhu Sangha es Krishna Bhakti Yadmamula, hoy Sadhu Sangha es lo que nos permite que el Krishna Bhakti nazca en nuestro corazón. De la misma manera, el Sadhu Ninda, ofender a los sadhus, destruye la planta de la devoción. Entonces, la semilla de la devoción es colocada, ¿sí?, por el maestro espiritual y es regada a través de nuestro sadhana bhakti, de nuestra práctica de sadhana. Entonces, cuando cantamos nuestros mantras, cuando adoramos la deidad, cuando estudiamos los sastras, cuando peregrinamos a los lugares sagrados, cuando nos asociamos con los sadhus, esa plantita de la devoción está siendo regada. Y esa planta empieza a crecer. Esa planta, se hace el parangón, la analogía con una enredadera. ¿Por qué? Porque una enredadera trepa. Entonces ella va trepando por todos los
planetas por todos los sistemas planetarios. Entonces estamos en Mritu Loka, un planeta intermedio. Después de eso está Yana Loka, Tapa Loka, Siddha Loka, Brahma Loka. Después de eso ya está el río Viraya, y después de eso atraviesa el río Viraya y llega al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual también hay diferentes lugares hasta llegar a Sri Vrindavan Dham, que es lo que nos interesa como seguidores de Rupa Goswami. Llegar al lugar en donde la relación principal es de amor espontáneo por Dios. Entonces, esa enredadera es muy poderosa, como se dan cuenta, y crece, 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 crece hasta llegar al mundo espiritual. Pero en los Vedas se dice que esa enredadera es destruida a través de las ofensas contra los sadhus. Entonces en el Bhagavad Gita el Señor Krishna escribe: yo retribuyo a cada entidad viviente de acuerdo a lo que me ofrece a mí, prapadyante. Cuando tú te rindes a Krishna, Él te retribuye. Es más, Él retribuye más de lo que tú das. Se explica que cuando tú das un paso hacia Krishna, Él da 100 hacia ti. Entonces el Señor Krishna siempre retribuye. Y además de eso se explica en el Bhagavad Gita que un pequeño avance en la práctica del servicio devocional nunca se va a perder, e incluso nos puede liberar del mayor peligro de todos, que es perder nuestra forma de vida humana. Pero ustedes saben que las reglas tienen excepciones. Entonces, ¿cómo es la regla? La palabra aguda tiene tilde, excepción. A ver, ¿qué pasó? Se nos olvidó. La palabra aguda tiene tilde, excepción. S, N, M o vocal. ¿Sí? Entonces hay una excepción siempre de la regla, ¿cierto? Y acá, ¿sí está bien? No, es al contrario. Esa es la de las graves, muy bien. Sí. Estamos graves en gramática, estamos graves en gramática. Entonces, ¿cómo es la regla? La regla. O sea, la palabra aguda se acentúa cuando... La palabra aguda se acentúa cuando tiene... Termina en N o en S o en vocal. En N o en S o en vocal. Ah, no, o en N o en S. No estoy seguro si en vocal. Como... Ok, y la excepción a la regla... Es cuando se trata de grave. Cuando es lo contrario, ¿no? Cuando es una palabra grave. Exacto. Entonces acá, la regla escrita por Krishna en el Bhagavad Gita es... La regla escrita en el Bhagavad Gita es... lo que uno avance en la práctica del Bhakti Yoga no lo va a perder. ¿Sí? Incluso un pequeño avance lo va a ayudar a uno en el momento de la muerte. ¿Cuál es la excepción a la regla? Si cometes Vaishnava Aparat, ofendes a un sadhu, destruyes todo lo que hayas hecho en tu práctica espiritual. Incluso se compara con un elefante loco que entra a un jardín y destruye todo. Porque pues si un elefante entra a un jardín, pam, 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 pisa todo y se va, pues no quedó mucho jardín, ni vamos a reconstruir un poquito el jardín, no, ya quedó todo destruido y tienes que empezar de cero. Eso es sadhu ninda. Por esto siempre tenemos que ser cuidadosos de no ofender a los sadhus, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la acción. Pero acá tenemos que diferenciar entre qué es crítica constructiva y qué es crítica destructiva. ¿Ok? E incluso cómo referirse o cómo hacer una retroalimentación a un sadhu. Eso es importante. Porque una vez Jiva Goswami fue castigado por corregir a un sadhu. Y él tenía razón, porque Jiva Goswami era más erudito, pero el sadhu era mayor. Y debido a que él tenía un corazón, digámoslo, puro, su error simplemente había sido de escritura, no un error de siddhanta, no algo interno del corazón. A Jiva Goswami como menor no le correspondía corregirlo. Y por eso él fue alejado de la asociación, ¿sí?, de los Goswamis mayores, y fue a una caverna donde vivía un cocodrilo, se internó allí, hizo severas austeridades, severas penitencias, canto de Srinam, y en ese estado profundo de meditación escribió los Satsandarbhas, los tratados más profundos
de la ciencia espiritual. Entonces todo tenía, digámoslo, un trasfondo. Pero en el caso de nosotros, que no somos asociados eternos del Señor, tenemos que evitar ese tipo de ofensas, porque generalmente no es que nos alejamos y vamos a tener más realizaciones espirituales y nos vamos a volver más puros y más santos. No, lo más probable es que nos alejamos y otra vez nos reabsorba la Matrix y quedemos de nuevo dentro del charco material. Entonces, tenemos que tener un criterio apropiado para identificar qué es crítica constructiva y qué es crítica destructiva. Y Sadhu Ninda se refiere a crítica destructiva, porque crítica constructiva todo lo necesitamos para avanzar espiritualmente. Es importante que haya un criterio, que haya un análisis, que haya un decantar, que uno mire si está avanzando o si simplemente está haciendo un show de devoción y de canto del santo nombre. Existen dos tipos de sadhus. Entonces, un sadhu es activo y el otro es pasivo. ¿Cuál creen ustedes que es el sadhu pasivo? Los astras, las escrituras. Porque generalmente el libro no sale corriendo, estático en el kirtan o algo así, ¿no? El libro está ahí, estático, está pasivo. Y el sadhu es el bhakta, el practicante de bhakti yoga, es el sadhu activo. Entonces, Sridhar Maharaj nos explicaba en Vrindavan que el sastra, la escritura, es como la leche y el sadhu es como el ghee, como la mantequilla clarificada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la leche, tienes que tener cuidado porque la leche se puede cortar con facilidad. Si no se trata bien o si se coloca en un recipiente no adecuado, ¿sí? No se manipula correctamente, no se hierve a tiempo, la leche se corta. Mientras que el ghee, la mantequilla clarificada, entre más pasa el tiempo, tiene mejor textura, mejor sabor e incluso tiene más propiedades curativas. Dentro de la Ayurveda hay un remedio que es, hacen un ghee en una olla de barro especial, lo colocan bajo la tierra, lo guardan durante 100 años, lo conservan y ese ghee lo utilizan para enfermedades muy graves, incluso para sacar a personas de estado de coma. Entonces es muy poderoso. Entonces eso pasa con el sadhu y eso pasa con el sastra. Que el sastra puede ser interpretado de diferentes maneras. ¿Sí? El sastra puede ser acomodado de diferentes maneras e incluso el sastra puede ser manipulado. Yo puedo tomar algo que dice el sastra, sacarlo del contexto y utilizarlo para manipular a los demás. Por ejemplo, en la cultura védica se explica que la esposa debe ser casta y sumisa a su esposo. Entonces, algunas personas sin conocimiento utilizan eso para explotar a las mujeres. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la esposa tiene que ser casta y sumisa a su esposo. Pero ¿quién es su esposo? El Pati Guru, el maestro espiritual en el hogar, y tiene que comportarse como un sadhu. En ningún momento se explica que la esposa tiene que servir a un borrachín, o servir a un sexópata, o servir a un abusador. Ahí tiene que alejarse de esa asociación. Asat Sangatiaga e Vaishnavachar, tienes que dejar de lado esa asociación. Entonces miren cómo, si el sastra se entiende en el contexto apropiado y lo explica un sadhu de forma apropiada, uno va a obtener una realización. Pero si el sastra se explica de manera inapropiada, se saca del contexto y no lo explica un sadhu de forma apropiada, nos puede llevar a desviarnos de una práctica espiritual fidedigna y a terminar siendo una apasampradaya, una desviación dentro de la sampradaya. Entonces, es importante tanto el estudio de los sastras como la asociación con los sadhus. Y en la etapa básica, en la etapa neófita en la cual nosotros nos encontramos, es más importante el sadhu para que nos explique los sastras. Ya de repente, un devoto que ha pasado por Anarta Nivriti, por la limpieza de su corazón, por quitar la suciedad de su corazón, él pueda tener algún beneficio más profundo de directamente estudiar las escrituras. Pero al principio,
tú empiezas a estudiar los Vedas y no vas a entender muchas cosas del significado de los Vedas. ¿Por qué? Porque los Vedas tienen un significado externo llamado Tatastha Lakshana y un significado interno llamado Swarup Lakshana. Entonces, tú tienes que asociarte con un sadhu para que te pueda llevar al significado interno de la escritura, al significado profundo de la escritura. Ahora, alguien me decía, hoy me preguntaban en la clase de la Universidad Nacional, bueno, ¿y cuáles son las características de un sadhu? Porque estamos hablando sadhu sangha, asociarnos con sadhus. Pero si no sabemos qué es un sadhu, incluso lo vimos en India cuando fuimos con la madre Karuna, que hay muchos sadhus que viven como mendicantes en las calles, completa renuncia, tyagis, y digamos lo que en lo poco que uno puede percibir, porque uno no se asocia mucho con ellos, uno ve cierta pureza en su práctica. Pero hay muchos otros sadhus que simplemente son adictos a la marihuana, adictos a la droga y viven también como mendicantes en las calles. Y generalmente todas las personas les dicen sadhus. Entonces tú tienes que diferenciar qué es qué, porque externamente tú los vas a ver con una ropa naranja, con un kamandalo, una ollita para pedir donaciones, cantando algún mantra. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar a la persona por las cualidades. Porque el Señor Chaitanya explicó, en esta era nadie es brahmana por nacimiento. Uno es brahmana por su cualificación. Por eso él hizo a un lado las castas brahmínicas, ¿sí? En los cuales ellos decían, los Smarta Brahmanas, somos brahmanas de nacimiento y solo nosotros podemos llegar a Dios. Nityananda avanza, somos nacidos de los descendientes del Señor Nityananda y solo nosotros somos los Goswamis autorizados. No, el Señor Chaitanya descartó esto, ¿sí? Y él dijo, Kiva Vipra, Kidevanyasi, Sudra Kenehoy, no importa si tú eres un Sudra, ¿sí? Si tú eres un Vipra, un Brahmana, si tú eres Grihasta, si tú eres Brahmachari, lo importante es que tú realices en el corazón la ciencia de Krishna. Si tú realizas la ciencia de Krishna en el corazón, Sei Guru Hoy, puedes convertirte en un maestro espiritual y ayudar a los demás. Entonces, lo que identifica a un sadhu no es su color de piel, no es su casta, no es su posición externa, social, sino son sus cualidades y su práctica espiritual. Y al respecto, el Chaitanya Charitamrita describe 26 cualidades de un sadhu. Kripalu, Akrida, Droha, Satya, Sarasama, Nidosha, Vadanya, Mridu, Shuchi, Akinchana, Sarvopa, Karaka, Shanta, Krishnaika, Sharana, Akama, Anija, Shtira, Vijita, Sadguna, Mita, Buk, Apramata, Mamada, Amani, Gambira, Karuna, Maitra, Kavidaksa, Mauni. Entonces, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, en el bello libro del arte del sadhana, él explica que la principal de estas cualidades es Krishna y Kasarana. Si uno en su corazón ha tomado pleno refugio en el Señor Krishna, Krishna y Kasarana Mama, oh mi Señor Krishna, yo solamente me refugio en tus pies de loto, automáticamente uno puede desarrollar las otras 25 cualidades. Entonces, si uno se refugia de forma apropiada, poco a poco todo lo demás se va a manifestar gradualmente en nuestra vida espiritual. Los devotos son siempre misericordiosos, humildes, veraces, ecuánimes con todos, intachables, magnánimos, mansos y limpios. Carecen de posesiones materiales o si las tienen no están apegadas a ellas y realizan actividades para el bienestar de todos. Son pacíficos, entregados a Krishna y están libres de deseos egoístas. Son indiferentes a las ganancias materiales y a las pérdidas también. Y están fijos en la práctica del servicio devocional.
¿Cuáles son las 6 malas cualidades? Codicia. Kama, de ahí viene todo. Entonces kama es la lujuria, ¿sí? Kroda, la ira, loba, la codicia, mada, la locura, mohan, la ilusión, matsara, la envidia. Entonces un sadhu está libre, come solo lo que necesita y está libre de la embriaguez, es decir, no se intoxica. Los sadhus son respetuosos, graves. Grave significa que él no le revela la mente a cualquiera, no está hablando, digámoslo, vagamente con cualquier persona, ¿sí? No es una persona, digamos, de pasos que se lo lleva el viento, es una persona de pasos bien cimentados, como Srila Prabhupada, ¿no? Srila Prabhupada, cuando uno lo ve caminando con sus discípulos en las caminatas matutinas, uno ve la gravedad de Srila Prabhupada, en lo que hablaba, cómo caminaba, cómo miraba, cómo cantaba, pero al mismo tiempo ve su amor. Por eso se explica que el gurú es como el coco, no como el coco que nos dicen de niño que nos asusta y tenemos que salir corriendo, ¿no? No ese tipo de coco, sino el coco, porque el coco es duro por fuera, pero es suave por dentro. Entonces a veces el gurú es fuerte con el discípulo, pero internamente se derrite, porque ve al discípulo esforzándose en una práctica espiritual. Entonces el devoto, el sadhu, es grave, pero al mismo tiempo es compasivo. Carece de prestigio falso. El sadhu es el epítome de amanina manadina. Entrego respeto a los demás, pero no lo necesito para mí mismo. Los sadhus son amistosos, son poéticos, kaviraj, son grandes poetas, expertos y son silenciosos, mauni. Y ahí viene muni. Muni son los sadhus que se retiraban y durante muchos años hacían silencio, introspección y realizaban a Dios en su corazón. Entonces silencioso es que él habla cuando su kata, su conversación, ayuda a que las demás entidades vivientes desarrollen conciencia espiritual. Y cuando no es para esto, él guarda silencio. Entonces, acá podemos ver las características de un sadhu. Ahora, no todas las personas hemos desarrollado esas características. Es más, muchos de nosotros estamos lejos de desarrollar esas características. Pero si el practicante es sincero, también debe ser considerado un sadhu. ¿Ok? Pero hay diferentes niveles de sadhus, hay diferentes niveles de practicantes, ¿no? Entonces es un error de repente uno ver a todos los devotos como seres ordinarios, que es el error que comete el canista bhakta, el devoto en su etapa neófita, que solo tiene amor por la deidad y fe en la deidad, tal vez en su maestro espiritual, pero todos los otros devotos no me importan. Eso es la característica de un prakrita bhakta, de un devoto materialista. Está lleno de deseos materiales su corazón. Un devoto madhyama en la etapa intermedia, él sabe quién es un devoto neófito, él sabe quién es un devoto intermedio, él sabe quién es un devoto avanzado y se relaciona adecuadamente con cada uno de ellos. Y un devoto en la etapa avanzada, entonces él ve a todas las entidades vivientes como Vaishnavas. Por lo tanto, él no puede predicar, porque ¿a quién le va a predicar si a todos los ve como devotos? Un sadhu Bhavanavaj Vaishnava ve el parque y dice: todos esos árboles son Vaishnavas que están sirviendo a Dios, entregando prana a los seres vivientes, y yo no ejecuto ningún servicio para Dios. Esa es la cualidad de un Uttama. Él ve a todos en su posición constitucional como Hojiver Swarupa Nitiera Krishnadas, como eternos sirvientes de Dios. Por lo tanto, él no puede predicar. Entonces miremos, ¿no? Un canista no diferencia, pero lo que hace es cometer aparat, ofensas. Y un Uttama no diferencia, pero él bendice a todos con amor por Dios. Pero si un Uttama va a predicar, va a cumplir la función de una acharya, va a ayudar a los demás a su avance espiritual, él tiene que descender a la plataforma de madhyama. Entonces hay que tener cuidado, porque hay sadhus que son muy humildes, como lo explica acá este verso del Chaitanya Charitamrita, donde están las 26 cualidades de un sadhu. Son muy silenciosos, son muy compasivos y son devotos puros. Y tú puedes confundirte
y de repente pensar que estás de tú a tú y le echas la mano en el hombro y crees que eres un igual con él. Entonces siempre uno tiene que ser muy cuidadoso, muy respetuoso y aprender a pisar fino en la tierra de los sadhus. Por eso Srila Siddhar Maharaj nos explica: los tontos se precipitan donde los sabios temen pisar. Sri Vrindavan Dham, ¿qué es? Sri Vrindavan Dham es la tierra de los gurus, dice Srila Siddhar Maharaj. Allí todo es guru. El pasto es guru, las enredaderas son gurus, los árboles son gurus, ¿sí? Los bosques son gurus, los animales son gurus, los shakas son gurus, las shakis son gurus. Y pues por encima de todos están los gurus supremos, que son Sri Balaram y Srimati Radharani. Todo es guru. Entonces allá tú tienes que pisar con mucho cuidado. Pero si tú de repente vas a un parikrama Vrindavan y te metes ahí a medianoche a chapuzar en el Radhakunda y a hacer deportes acuáticos y a tomarte selfies pensando que estás haciendo algo bien, ten mucho cuidado porque estás cometiendo Dham Aparat, ofensas contra el santo Dham, y vas a arruinar tu práctica espiritual. Por eso es importante ir al lugar sagrado con un sadhu, porque el sadhu nos va a enseñar a reverenciar, nos va a enseñar a respetar. Gurudev Tulananda nos contó que él estuvo en el ashram de Bhakti Pramod Puri Maharaj, cuando él ya estaba viejito, ya tenía más de 100 años. Y él, para salir del cuarto, duró 1 hora, porque veía el cuadro de su maestro espiritual, hacía oraciones y se botaba al piso. Y como ya estaba viejito, tenían que ayudar a levantarlo entre los discípulos. Y después veía a Tulasi y lloraba y se botaba al piso y empezaba a hacer mantras y mantras en glorificación a Tulasi, y después lo levantaban. Y después veía otro cuadro de otro guru y se botaba al piso. Y después veía un cuadro de Radha Krishna y se botaba al piso. Entonces ahí Gurudev Tulananda nos dijo: en ese momento yo realicé que este proceso era de agachar la cabeza y reverenciar. Y eso pasa cuando uno va a Vrindavan, ¿no? Cuando uno va a Vrindavan tiene que estar dispuesto a dar muchas reverencias al día, porque están sadhus, la tierra es Chintamani, es piedra de toque, hay miles de deidades, hay muchos lugares sagrados, está el Yamuna, están todos los lugares de los pasatiempos de Radha Krishna. Entonces prácticamente tú tienes que estar todo el día dando reverencias, dando reverencias, dando reverencias. Incluso hay sadhus que ellos dentro de su sadhana bhakti incluyen, bueno, el día de hoy como voy a dar 100 reverencias diarias, o sea, así como uno dice canto 16 rondas al día, los sadhus dicen hoy doy 100 reverencias, 200 reverencias, y lo hacen como parte de su sadhana para desarrollar humildad. ¿Y qué dice el Srimad Bhagavatam? El Srimad Bhagavatam dice que si no colocamos nuestra cabeza a los pies del loto del Señor Krishna y de los sadhus, nuestra cabeza simplemente es un pesado tronco encima de un cuerpo muerto. Eso dice el Srimad Bhagavatam. Pero tienes que identificar qué es sadhu, qué no es sadhu, qué niveles de sadhus hay. Porque de repente entra un perro acá al templo y todos nos le botamos a dar reverencias, pues un sadhu nos diría qué es lo que están haciendo, ¿no? Estas prácticas tan extrañas, ¿no? Como mi maestro espiritual que cantaba rondas en el 3er piso y miraba al parque y decía: oye, los perros de acá son distintos a los de la India, son como más bonitos, y además la gente les recoge el excremento. Entonces como que él decía, o sea, en cambio de servir a Sri Radha Krishna, su servicio es recoger el excremento a los animalitos. Y bueno, pues si tal vez uno tiene un animalito y es devoto y sirve a Krishna y también pues por higiene, por respeto por el parque recoge el excremento, no hay problema. Pero si tu vida solamente se vuelve eso y olvidas regar la raíz del árbol, que es el amor puro por Radha Krishna, entonces pues tu vida está perdiendo un sentido trascendente. Entonces Bhaktivinoda Thakur nos explica cómo relacionarnos con los diferentes tipos de personas, y lo voy a recordar. Con las personas desfavorables para la práctica espiritual, no les interesa o son ofensivos o no les da el karma, ¿sí? Entonces la relación debe ser de indiferencia. Nunca dice Bhaktivinoda Thakur ni los sadhus odio, ni ir hacia esas personas, ni violencia, simplemente indiferencia.
con las personas que están en un nivel inferior que el tuyo, pero quieren avanzar en su práctica espiritual, la relación debe ser de compasión, tienes que ser compasivo. Por eso una de las características de un sadhu es kripalu, lo leímos, misericordioso. Con las personas que están al lado tuyo, tu relación debe ser de ayuda y cooperación mutua. Con las personas que están por encima de tu cabeza, los sadhus superiores, los maestros espirituales, los gurús, la relación debe ser de sevaka. Tú tienes que servirlos a ellos. Y con la suprema personalidad de Dios, la relación debe ser de amor. Por eso Bhaktivinoda Thakur explica que la palabra amor solo puede ser utilizada hacia los tratos que el alma tiene con la suprema personalidad de Dios. Y lo vimos en la clase pasada, ¿no? Cuando uno intenta gratificar sus sentidos de forma egoísta, eso se llama lujuria. Y cuando uno intenta gratificar los sentidos de Dios, eso se llama amor. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de practicar sadhu sangha? Ahí está viendo el video de la madre sadhu sangha. Entonces, ¿cuál es el objetivo de practicar sadhu sangha? Entonces, a veces tenemos unos conceptos errados. Yo voy a escribir más adelante un libro. Se va a llamar Mitos urbanos y rurales dentro de los Hare Krishna. Entonces de repente hay un gran festival, Sri Krishna Janmashtami, se reúnen miles de devotos y empiezan a hablar cualquier cosa y actualizar el cuaderno y actualizar la agenda. Y imagínate que en fulanita se novió con fulanito, imagínate que este le pasó esto, imagínate que el otro abrió un negocio de un restaurante vegetariano, imagínate que el brahmachari tal ya se vistió de blanco y ya no es brahmachari. Y después de eso nos sacamos la foto, sadhu sangha aquí, jai. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar cuál es la esencia del sadhu sangha. Y no quiere decir que en algún momento no podamos compartir con un hermano espiritual, compartir con una hermana espiritual, algunas cosas de nuestra cotidianidad. Incluso si uno va a estar en maya, es mejor que lo haga con los devotos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar un picadito de fútbol, pues vaya con devotos, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer una pequeña malla por ahí, voy a ondear en el campo de malla, entonces por lo menos que esté protegido con cierto tipo de asociación. Entonces, ok, son cosas, digamos, lo que están en la cotidianidad, y además de eso, el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, un yogi debe ser regulado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse. Eso quiere decir que si el practicante de Bhakti Yoga no tiene un espacio sano, sálvico, saludable para su recreación, va a estresarse con la práctica espiritual y poco a poco va a perder el interés en avanzar espiritualmente. Entonces, es natural. Krishna juega con los chakas. Bueno, Krishna ya se pasa, ¿no? Él se la pasa jugando todo el día, le cobra impuesto a las gopis de yogur, después de eso se disfraza de sacerdote y dice que tienen que darle impuesto para que les ayude a adorar a Surya. Después de eso, ya es un poquito pasado de su recreación y sus juegos, pero pues él tiene todos los derechos reservados porque él es el autócrata supremo, ¿ok? Pero nosotros sí tenemos que, para ser devotos serios, dejar un tiempo en nuestra vida, 8 horas para el servicio devocional, un tiempo en nuestra vida para trabajar y mantener nuestra subsistencia, otras 8 horas y otras 8 horas para descansar, recrearnos y compartir con la familia. Entonces es una división y pues bueno, cada uno mirará el estándar, ¿no? Rendición 1%, 2%, 3%, ¿sí? 99%. ¿Sí? Vimos sadhus, ¿no? En India totalmente rendidos. 3 lakhs diarios, 192 rondas diarias. Solamente sacan algo de tiempo para comer, algo de tiempo para descansar y de resto están dedicados al canto de Sri Harinam. No es mitología, lo vimos con nuestros propios ojos en India. Pero, ya lo vamos a explicar más adelante, una cosa es imitar a los sadhus y otra cosa es seguir a los sadhus. Y también tenemos que tener criterio, porque
si imitamos, entonces nos pueden colocar un rótulo de Made in Taiwán. Entonces no debemos ser imitaciones, más bien debemos seguir el ejemplo, pero cada uno tiene que escribir una propia página en el libro del Srimad Bhagavatam con su historia. Entonces, ¿cuál es el objetivo para practicar el sadhu sangha? Pues ya dijimos, bueno, puede haber algo de recreación, ok. De pronto uno tiene que hablar algo porque no ha controlado la lengua, pero tiene que tener cuidado de no cometer ofensas, chismes, habladurías, porque eso es prayalpa, conversaciones inútiles que no nos ayudan a avanzar espiritualmente. El objetivo real de la práctica del sadhu sangha es descrito en el Bhagavad Gita, en el Chaturloki, en los 4 versos principales del Bhagavad Gita. Capítulo 10 del Bhagavad Gita es uno de estos mantras, el texto número 9, y es Machita Madgata Prana Bodanta Yans Parans Patarans Katyantam Chamam Nityan Tushanticha Aramanticha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Entonces, ¿en dónde mora el pensamiento de un sadhu? En el corazón de Krishna. Por eso Krishna dice, yo estoy en el corazón de mis devotos y mis devotos están en mi corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puedes conquistar mi corazón. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. Satatam kirtayantam manyatantam chadrita brata, siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran con eterna devoción. Los sadhus sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse entre sí. Ramanticha, sienten placer, rama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se iluminan al escuchar esos tópicos espirituales. Entonces, yo en este momento siento placer al hablar de Krishna y que ustedes tengan la amabilidad de escucharme. Y no sé si ustedes también están derivando algo en su corazón, espero que sí, en el cual uno dice, wow, qué lindo conocer la filosofía de forma más profunda, de forma más científica, de forma más substancial. Entonces, cuando ya no te alegra escuchar de Krishna, estás en peligro, tu vida espiritual corre peligro. Pero cuando tú dices, wow, quiero saber qué está haciendo Krishna en el mundo espiritual en este momento. Por favor, Prabhu, nárrame las Takaliya Lila, las actividades del Señor Supremo, en cada uno de los praharas, de las horas del día. Entonces ahí quiere decir que estás practicando algo de forma positiva. Y estas actividades son siempre frescas, son siempre renovadas, nunca envejecen. Buddhi Lila, año tras año, era tras era, son narrados los lilas y cada vez retornan con más belleza para el investigador sensato de la verdad suprema. Entonces, una vez le preguntaron a Srila Bhaktisiddhanta porque él tenía un periódico que se llamaba el Nadiya Prakash y él le decían, uy, tienes un diario. Entonces, ¿quién lee esto? ¿Por qué tienen que sacar un periódico todos los días? Y él decía, ¿por qué no? Si en el mundo, en todos los países salen en cada país de 3, 4, 5, 10 periódicos con las noticias del mundo material en los cuales solo se habla de las actividades del alma en su estado dormido, ¿por qué no vamos a sacar un periódico diario con las actividades del alma en su estado despierto? Y él dijo, yo podría sacar un periódico de estos cada hora del día, pero lamentablemente no tengo la audiencia capacitada para escucharlo. Entonces, un sadhu puede hablar Krishna Katha, ¿sí? Pon a Vishnu Maharaj a hablar Krishna Katha, pon a Sridhar Maharaj a hablar Krishna Katha, pon a Gurudeva Gopananda Maharaj a hablar Krishna Katha. Ellos van a hablar Krishna Katha. Pon a Vinod Bihari Baba a hablar de Radharani, cantar a Radharani. Pueden cantar, pueden hablar horas, días enteros. Ellos paran porque nosotros todavía no tenemos el adhikar para escucharlo. Tenemos que ir, procesarlo, meditarlo, reflexionar al respecto, que también es importante. Pero un sadhu siempre va a entregar algo nuevo y va a renovar tu fe en el Señor Krishna. Entonces, cuando yo me reúno con un sadhu, tiene que haber una reciprocidad.
en la relación, en el intercambio amoroso. Ahora, ¿cuáles son los niveles de sadhusanga? Entonces, el primer nivel podríamos decir que nos asociamos con Paramatma, con Dios en el corazón, y Él nos dijo, busque a un sadhu, busque a un devoto. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no está limpio, uno no va a poder tener contacto permanente con Paramatma. ¿Sí? Va a ser como en un momentito. Pero todos tenemos en algún momento una lucidez que llega de Dios en el corazón. Entonces Paramatma, el maestro interno, nos dice busque un maestro externo, porque en su nivel usted todavía no puede relacionarse conmigo directamente, necesita un sadhu que le ayude con una práctica de sadhana bhakti para Chetodarpana Marjanam, para purificar su corazón. ¿Ok? Entonces, el Paramatma nos dijo, vaya al templo, ¿sí? Busque a un sadhu, pregúntele a uno de esos calvitos rapados que practican yoga, a ver si es que eso es budismo, eso es yoga, eso qué es lo que están haciendo ahí, y de repente uno llegó allá sin saber qué era, pero preguntó algo. Paramatma lo direccionó a esa jiva. Y el sadhu empezó a hablar el proceso de la conciencia de Krishna. Entonces, el sadhu ya empezó a explicar en detalle qué era la conciencia de Krishna. Y ese sadhu, pues lo va a direccionar gradualmente hacia el maestro espiritual, hacia Sri Guru. Y el Guru, entonces ya va a establecer una relación más profunda con el discípulo. Y esa relación tiene que estar mediada siempre por amor y confianza. Por eso, el Hari Bhakti Vilasa explica que uno debería, como mínimo, un año en esa época vivir, porque uno iba a vivir a el ashram del Guru, el Gurukula. Pero pues en esta época, que uno a veces no puede vivir con el Guru, ¿sí? O de repente el Guru es grihasta, es casado, entonces pues uno no puede llegar allá, ¿no? Todos los discípulos, y uno dice a la esposa, oye amor, llegaron 20 discípulos a vivir a la casa, y ¿cómo así? No me preguntó nada, y pueden haber conflictos. Entonces, pues tal vez en ciertos momentos el Guru no va a poder vivir con el discípulo, pero pues lo adaptamos, tiempo, lugar y circunstancia. El discípulo tiene que convivir y conocer al Guru como mínimo un año, y el Guru tiene que conocer, compartir con el discípulo durante un año, y allí por lo menos uno puede saber quién es, cuál es su naturaleza, si hay sinceridad en la práctica. Pero esa cosa de iniciaciones a diestra y siniestra, por montones y sin criterio y a cualquier persona, es muy riesgoso. Por eso la novena ofensa es predicar a personas carentes de fe acerca de la gloria y del santo nombre del Señor. Y ya lo explicamos, que eso significa entregar Sri Harinam a personas que no están capacitadas o que no están interesadas realmente para recibirlo. Porque yo puedo salir y cantar el santo nombre, ok, o vienen unos amigos, comparten una clase de yoga, una filosofía, no hay problema. Pero ya entregar Sri Harinam, entregar Diksha a una persona que no tiene una preparación, una búsqueda sincera, es aparat, es ofensas contra Srinam, contra el nombre. Entonces tiene que haber una relación. Y esa relación tiene que estar basada principalmente en Sambandha Jnana, en que el Guru le va a ayudar al discípulo a que pueda establecer su relación de amor con Krishna. Entonces el Guru no es asesor matrimonial, el Guru no es asesor financiero, el Guru no es psicólogo. El Guru es la persona que coloca a Krishna en tu camino para que te ayude a profundizar en tu relación de amor puro por Krishna. Y algunas veces el Guru amorosamente te ayuda con algunas cosas relativas y te da un consejo, pero no es la función principal del Guru. ¿Y qué pasa? El Guru no es absoluto en el campo relativo. Y si el Guru se mete mucho en el campo relativo, va a cometer errores. Y después de eso, el discípulo lo va a relativizar. Por eso, la función principal del Guru es tener un conocimiento vasto y profundo de los sastras y además una realización
práctica a través de su propio proceso individual que pueda compartir al discípulo. Entonces son cosas que uno tiene que tener claras cuando se acerca al maestro espiritual, para que se cumpla lo que dice el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Tienes que acercarte a un guru, acercarte a un sadhu, hacer preguntas de forma correcta, ¿sí? Prestar servicio, y además de eso vas a ser bendecido con iluminación. ¿Por qué? Porque él es un tatuavid, porque él puede ver la verdad. Pero si tú llegas allá con unos intereses que no son, unas preguntas que no son, no hay claridad en tu corazón, pues el intercambio no va a ser de amor y confianza. Y eso es algo mutuo, ¿no? El discípulo tiene que confiar en el guru tiene que confiar en el discípulo, y los dos, partiendo de una buena fe, van a colocar al Señor Krishna en el centro de la relación. Y hay diferentes niveles de guru. Entonces uno también tiende a idealizar a su guru, y uno dice, no, mi guru es un devoto puro, mi guru es una gopi de Krishna, mi guru es un gopa, mi guru es esto, mi guru es lo otro. Y pues es normal, ¿no? Es como cuando el niño pequeño, él dice, mi papá es el superhéroe, mi mamá es la heroína, sí, ellos son los mejores, él es el mejor papá del mundo. Pero el niño es chiquito y pues solamente reconoce a la mamá. Dice mamá, papá y teta o tete, eso es lo único que hace el niño. Ya después de eso, entonces el niño se da cuenta que tiene un hermano y empieza a pelear con el hermano. Por quién es el favorito, con el papá o con la mamá. Ya después de eso se da cuenta que tiene los tíos y que tiene las tías, y ya después se da cuenta que están los abuelos y que los abuelos le van a cagüetear todo y lo van a malcriar. Entonces empieza a tejer toda una serie de relaciones a nivel del mundo y a nivel del universo. ¿Ok? Lo mismo pasa con el discípulo. Cuando él es pequeñito, él dice mi guru, idealiza al guru, solo mi guru y nada más. Pero cuando él crece, se va a dar cuenta que el gurú tiene hermanos. Es decir, yo voy a tener tíos, y entonces tengo que decir, wow, mi tío espiritual. Y después, cuando crezco más, voy a ver que por encima de mi gurú hay un sadguru o un param guru. Y que mi gurú nunca me va a decir, adórame a mí, yo soy tu salvador. No, mi gurú me va a decir, tienes que servir a mi maestro espiritual. Esa es una de las características del gurú fidedigno. Él siempre va a pedir que tú sirvas a su maestro espiritual, no que lo sirvas a él. Entonces, ahí se va a ampliar la perspectiva y vas a ver diferentes niveles de gurús. Así como hay diferentes niveles de sannyasi, Kutichak, Bahudak, Paramahansa, Parivedakacharya. Entonces el nivel más alto es un Paramahansa. Y no todos los gurús son Paramahansas. No todos los gurús son sadhanasiddhas. No todos los gurús son asociados eternos de Krishna en el mundo espiritual. Pero si son sinceros practicantes, pueden ser maestros espirituales. Pero tienes que diferenciar, tienes que apreciar. Y si uno es un maestro espiritual que no está en el nivel de la perfección, que no está en el nivel de venir del campo espiritual, ¿qué debe hacer uno? Entregar sus discípulos a su maestro espiritual o a un gurú más cualificado que pueda ayudar a sacar a los discípulos de esta atmósfera material. Si uno no hace eso, entonces uno va a desviar a sus discípulos y gradualmente va a cometer ofensas, y además de eso, apasampradaya, va a hacer que se desvíe su comunidad. El gurú nos va a instruir con quién asociarnos y con quién no. Es algo importante. Las escrituras nos recomiendan que nos asociemos con sadhus de mentalidad similar. Hay otras formas de llegar a Krishna, no solamente el Gaudiya Mata. Hay muchas formas de llegar a Krishna. Pero si de repente yo me asocio con otra sampradaya, va a ser distinto el ritual, distinto el ofrecimiento, distinto la forma, y de pronto encajo, pero de pronto no encajo. Entonces tengo que mirar qué sadhus tienen una mentalidad similar para ayudarme en mi crecimiento espiritual. Y además de esto, en relación a guru-discípulo, el discípulo tiene que tener afecto hacia su guru. Debe tener respeto y veneración, pero este respeto y veneración deben ser saludables. Y nuestra idea es que podamos mantener durante toda nuestra vida la práctica espiritual.
¿Ok? Para eso tenemos que identificar la diferencia entre Anukara y Anushara. Entonces, Anukara es seguimiento externo, es imitar. Y Anushara es conocer el propósito interno por el cual el guru o el sadhu actúan en su sambandha gyana, en su relación con la suprema personalidad de Dios. Y pues yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Que había un ashram y entonces tenían ratones y le preguntaron al guru, ¿qué hacemos? No queremos matar los ratones. Y el guru dijo, entonces traigan un gato. Y después el gato acabó con los ratones, pero el gato empezaba a molestar en las clases del Bhagavatam y los devotos no prestaban atención al sadhu. Entonces le dijeron, el sadhu se molestó y dijo, mientras que yo doy la clase del Bhagavatam, en el palo que está enfrente de la entrada del templo amarren el gato. Y pasaron varias generaciones, el gurú desencarnó, varias generaciones de devotos, y después de eso unos devotos llegaron a visitar ese templo y dijeron, ¿y por qué tienen un gato amarrado en la entrada del templo? Y salió un devoto y dijo, nuestro maestro espiritual, que fue el fundador de esa comunidad, nos dijo que siempre era de muy buena suerte tener un gato amarrado en la entrada del templo. Eso es Anusara y Anukara. Unos simplemente imitan sin entender cuál es el propósito interno. Y otros siguen el propósito interno. Y además de eso, pues yo no puedo imitar a una gran alma. Incluso en los Shastras dice, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyena Navuyaha. Los pasos de una gran alma son muy difíciles de entender y de seguir. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Imito una gran alma? No. ¿Quién va a imitar a Haridas Thakur? 192 rondas, dormir 2 horas, los Goswamis de Brindavan, dormir cada noche bajo un árbol distinto para no pegarse a la sombra del árbol que dormían. No podemos imitar, son ejemplos muy avanzados de devoción, pero tenemos que seguir sus pasos. ¿Qué es seguir sus pasos? No estoy en capacidad de cantar ni las 16 rondas, tal vez. Esa es mi naturaleza, ese es mi karma, pero voy a esforzarme por cantar las 16 rondas y cantarlas con mejor concentración, con mejor conciencia. Y voy a esforzarme por poco a poco incrementar mi número de rondas. Y voy a esforzarme por servir mejor a la deidad. Y voy a esforzarme por aprenderme un versito del Bhagavad Gita el día de hoy. Entonces, no voy a imitar los pasos de una gran alma, pero sí voy a seguir sus pasos. Y pues seguir los pasos es buscar la perfección espiritual. Y finalmente, para terminar nuestra charla de hoy, tiene que haber reciprocidad en la relación con los sadhus. Porque de repente uno a veces va donde un sadhu y es como un ladrón de energía, ¿no? Entonces viene y toma el Krishna Katha y toma la asociación y exprime al sadhu y le hace 50 preguntas y después de eso se va. Y uno dice, sí, ya me llené mi intelecto, me llené mi ego, ya estuve con un gran sadhu, ¿no? Como la historia de Gorkichor Das Babaji Maharaj, el maestro de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que él iba a muchas personas a que les diera iniciación, pero solo, pues en esa época no se podían sacar la selfie, pero bueno, para decir él es mi guru, ¿no? Él es mi guru, soy discípulo de un gran sadhu, por ego, por pratista, soy el discípulo del gran sadhu. Y él cogía con un palo y les empezaba a dar palazos y los sacaba corriendo. Y para que no lo molestaran, se iba a las letrinas y hizo con una tela raída, ¿sí? Que había encontrado en un crematorio, hizo unas cuentas de yapa, no de tulasi, porque uno no puede entrar tulasi al baño, y se entraba a la letrina a cantar con esas yapas de tela y cantaba el santo nombre todo el día, para que no lo molestaran. Porque él sabía que esos discípulos querían era venir a iniciarse con él por prestigio, no porque realmente quisieran rendición, Saranagati. E incluso él mismo, Srila Bhaktisiddhanta, lo rechazó muchas veces y no lo quiso iniciar. A pesar de que venía recomendado, no, mi padre es Bhaktisiddhanta Thakur, váyase de acá, coja oficio. Pero cuando él vio, insistió, él dijo, él sí es un buscador sincero, él quiere Sri Harinam de forma pura, él quiere Krishna Bhakti en su corazón, y fue el único discípulo que él inició. Entonces tiene que haber reciprocidad en la relación con los sadhus. No puedo asociarme solo con el sadhu para sacarme la foto o para beneficiarme intelectualmente, sino que también tengo que servir al sadhu.
escucharlo es una forma de servirlo. Poner en práctica lo que Él me da es una forma de servirlo. Pero también puedo hacer algún servicio a su vapu, a su cuerpo, como ofrecerle un plato de prasadam, como transportarlo, o cuando los sadhus vienen, pues generalmente los tiquetes hay que cubrirlos, entonces bueno, doy una donación para el tiquete, o de una forma u otra tienes que intentar reciprocar, o de repente, mira, te doy una donación para tu templo, para tu misión, para que sirvas a los Vaishnavas. Entonces es muy importante, porque son los intercambios amorosos entre los devotos. Dati, prati, grinati, janichate, bunchate. Tienes que dar prasan, recibir prasan. Tienes que revelar la mente en forma confidencial, hacer preguntas confidencialmente, dar regalos, aceptar regalos. Y esos intercambios agradan mucho al Señor Krishna. Porque Krishna Él no quiere que lo sirvas a Él directamente. Él quiere que tú sirvas al sadhu. Incluso Jiva Goswami en los Sandarbhas explica que el servicio a Krishna es un aspecto del servicio al Guru. Eso es algo ya muy confidencial, muy profundo. Los Sandarbhas son lo más profundo. Pero el corazón de Krishna es servir a sus devotos rendidos. Y cuando tú sirves a sus devotos, Krishna te va a bendecir, Krishna te va a entregar Divya Jnana, conocimiento espiritual, y Krishna va a otorgarte realización sincera y profunda en tu corazón. Om Jnanati Mirandasya Jnana Jnanasya Lakayasya Surumilitanya Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Guru Despatita Pavana Ki Jai, Sri Krishna Balaram Ki Jai, Nitai Gaur Premananda.